alguien grite conmigo, jaque mate. Tú sabes, yo pido perdón I ask for forgiveness por ser el pastor que ustedes tienen, for being the pastor that y'all have. pero But ustedes son los culpables. Porque ustedes fueron los que it's your vinieron. fault. You came. Yo sé que antes de una predicación I know that before preaching, teníamos que seguir con Espíritu Santo, ven. we had to continue with Holy Spirit Porque come, así dice la religión. because that's how religion says. También Also, la religión dice religion also says que un día como hoy that a day like today, tenemos que predicar algo especialmente para las madres. we have to preach something special for the mothers. Pero yo creo But I believe que todo el consejo de Dios that all the advice from God es tan importante, is so important, tanto como para las madres, just for the mothers, como para los padres, just for like como fathers, para los hijos, for children, como para los nietos. for grandchildren. Alguien diga amén a eso. Someone say amen to that. Por eso es que usted nunca va a llegar aquí That's why you're never going to get here y va a encontrarse un domingo and you're going to find a Sunday que le están celebrando el cumpleaños al pastor, that they're celebrating the birthday of the pastor, que le celebran el cumpleaños that they celebrate the y birthday todo es el pastor. and everything's the Y pastor. cuando la gente se va de la iglesia, And when people leave the church, dicen, ¿qué aprendiste? they say, what you learned? Ah, que el pastor cumplía hoy. That the pastor was his birthday today. Eso no está bien. That's not right. ¿Usted ha dado cuenta que aquí no se celebra el día del pastor? Have you noticed that here we don't celebrate the day of the pastor? Yo no creo en el día del pastor. I don't believe in the day of the pastor, Porque un pastor sin oveja because a pastor without sheep no hace nada. doesn't do anything. Si vamos a celebrar algo, If we're celebramos going to todo. celebrate something, let's celebrate ¿Cuántos all. creen eso? How many believe in that? Claro, Of course, sería un insulto it would be an insult darme toda la gloria to give myself all the glory cuando hay un equipo bastante grande haciendo esto posible. when there's a big equipment doing this possible. Por eso es que el mensaje de hoy That's why the message of today se llama is called Jaque Mate. Checkmate. Y yo no es que yo sea un profesional en el juego. And it's not that I'm a professional in the game. De hecho, ni el juego ni me gusta. I don't even like the game. Pero investigué But I investigated que lo que comenzó como una estrategia de guerra that what began as a strategy of war por allá por India, there in India, luego a Persia, then luego Persia, llegó a España, then Spain, se convirtió en el juego que nosotros conocemos hoy. converted in the game we know now. Y en este juego And in this game, hay una palabra que se llama jaque. there's a game called chess. Y se menciona cuando uno de los jugadores And it's named when one of the players tiene amenazado al oponente. has threatened the opponent. Y jaque mate And checkmate es cuando ya tú lo tienes sin escapatoria, ya is perdió. when you have it with no escape, that they have no exit. Escogí este tema I chose this theme porque yo creo because I believe que nuestro Dios that our God es un experto is an expert en el ajedrez de la vida. in the life. Cada vez que medito en mi historia, Every time I meditate in my story, desde niño, as a child, comienzo a analizar todo lo que he vivido. I start analyzing everything I've lived. Me sorprende ver It surprises me to see cómo el enemigo how the enemy trabajó incansablemente para destruirme. worked tirelessly to kill me. Lo hizo a través del rechazo. He did it through rejection. Por ejemplo, hubieron personas que no querían que yo naciera. For example, there were people who didn't want me to be born. Crecí en un hogar donde el hambre I grew up where in the home the hunger estuvo más presente que papá. was more present than my father. No había un proveedor. There wasn't a provider. Yo me acuerdo I remember llegar a la casa del primo de Melanie. to get to the home of Melanie's cousin. Para ese tiempo yo no conocía a Melanie. For that time, I didn't know Melanie. Conocí a su primo. I knew her cousin. Yo vine a conocer a Melanie en Estados Unidos, I came to know Melanie in United States sin saber que su primo era el padre de una sobrina mía. without knowing that her cousin was the father of one of my nieces. Roberto Cedeño, Roberto Cedeno, antes de entrar al ejército, before getting into the army, era un poco mañoso, he was a little prudish. piqui. Sí, el papá hacía garbanzo. ¿Sabe qué es lo que es garbanzo? ¿Ah? He would Hacía do a certain beans, y él no los chickpeas, quería. and he didn't want it. Yo me los comía I would eat them porque no había nada en casa. because there was nothing at home. El papá le daba cierto dinero para que limpiara la casa. The father would give him a certain amount of money to clean the house.
Pero él no quería limpiar la casa. but he didn't want to clean the house. Así que él me daba a mí la mitad, So he would give me half. él se quedaba con la mitad He would stay with half, y yo era el que limpiaba la casa. and I was the one that cleaned the home. Hacíamos negocio. We would do business. Él comía afuera, He would eat out, pero el papá creía but his father que había believed comido adentro. that he had eaten inside. Pero era otro ratoncito que había comido. But it was another rat that had eaten. Me acuerdo vivir una niñez de mucha miseria, I remember living a childhood of misery, independientemente que estaba en Puerto Rico, independently in Puerto Rico, parte de Estados Unidos. part of United States. Quiero que sepa que en Estados Unidos también hay pobreza, I want you to know that also in the United States there's poverty, porque la pobreza viene de un estado mental. because poverty comes from a mental state. Les aseguro I assure you que si hubiesen visto el juego desde el principio, that if you had seen the game from the beginning, hubiesen tomado la conclusión you would come to the conclusion que el juego estaba perdido. that game was lost. Fueron tantos fracasos It was so many failures que no los puedo ni tan siquiera nombrar ni enumerar. that I can't even number them. El enemigo me tenía en jaque constantemente. The enemy had me in checkmate all the time. ¿Alguna vez te has sentido así? Have you ever felt that way? Pero llegó un día But a day came donde rendí mi corazón a Jesús. where I rendered my heart to Jesus. De haber pasado una historia bastante triste, To have passed a sad story, conocí a alguien que me hizo reír. I met someone that made me laugh. Dejé que Jesús se metiera en el juego. I let the Lord come into the game. Dejé de hacer yo mis propios movimientos I stopped doing my own movement para que Él guiara mis pasos. so that He may guide my steps. Fue así como comencé a ver It was that way that I began to see que todo el castillo de maldiciones that all the curse que había construido el diablo, that the enemy had constructed, ese día that day, el Señor comenzó a romperlo, the Lord started breaking them, a romperlo, breaking them, a romperlo, to break them, a romperlo. to break them. Y hay un pensamiento que vino a mi vida And there's a thought that came to my life ese día que no tenía paz that day that I had no peace. y con solo abrir mi corazón And with only opening my heart, pude acostarme en paz I was able to sleep in peace y levantarme en paz. and raise in peace. Me vino este pensamiento. This thought came to my mind. El diablo trabajó tantos años para destruirme The devil worked so many years to destroy me. y en un solo día And in one day, ya se comenzó a destruir todo lo que él trabajó. everything destroyed from what he started. Lo que el enemigo trabaja por años, What the enemy works for so many years, Jesús lo puede destruir en un momento. Jesus can destroy it at any moment. Lo que el enemigo edifica por años, What the enemy builds in Jesús time, comienza a derribarlos en poco tiempo. Jesus starts breaking it down in little time. Porque Él es el que verdaderamente sabe Because he is the one that truly knows cómo hacer ciertos movimientos en el juego de la vida. how to do certain movements in life. Con su aceptación With his acceptance, rompió el rechazo que había en mí. he broke the rejection that was in Con su me. amor With his love, destruyó el odio que he había en mí. destroyed the hate that was in me. Y qué interesante, And how interesting, porque con su bendición because with his blessing, quitó la mentalidad de miseria. he took the mentality of misery. Ahora entiendo Now I que understand estaba en Nueva York, that I was in New York, pero seguía pobre. but I kept poor. Seguía viviendo como un miserable. I kept living like a miserable person. Si hay algo que realmente cambia tu vida, If there's something that truly changes your es life, cuando Dios se mete a tu mente is when God gets into y your mind comienza a renovarlo. and starts renewing Y it. comienzas a cambiar el no puedo por el puedo todo en Cristo. It starts changing for the I can for everything I can in God. Alguien diga aleluya. Someone say hallelujah. Cuando yo leo la Biblia, When I read the word, leo más que historias. I read stories. Yo veo el consejo de Dios para darnos la victoria. I see the advice from God to give us victory. Yo veo las estrategias de Dios. I see the strategies from Y la God. primera estrategia And the first strategy que yo vi en la Biblia that I saw in the Bible es que Dios me decía, is that God told me, deja todo leave everything en las manos del que sabe. in the hands of he who Lo knows. voy a repetir. I'm going to repeat it. Deja todo en las manos del que sabe. Leave everything in the hands of he who knows. ¿Recuerda lo que dijo Jesús? Remember what Jesus said? Le dijo a los fariseos, He told the Pharisees, aquí hay uno más sabio que Salomón. there's one here more wise than Solomon. La gente decía, ¿qué? People said, what? A nosotros se nos hace difícil. It's
difficult for us soltar el control. to let go of control. Nos encanta tener el control. We love to have control. Nos encanta ir en el carro manejando We like to go in the car driving y sentirnos seguros. and feel secure. Si alguien más maneja, If someone else drives, algo está mal. something's wrong. Porque nos gusta Because we love tomar nuestras propias decisiones. to make our own Mi decisions. primer consejo es, My first advice is estás en un lugar sin salida. you're in a place with no exit. Deja todo en las manos del que sabe. Leave everything in the hands of he who knows. Cuando Dios se le presentó a Ezequiel, When God presented himself to Ezekiel, lo llevó a un valle de huesos secos. he took him to a desert of dead Yo quiero bones. que sepas I want you to know que Dios le hizo una pregunta. that God did one question. ¿Vivirán estos huesos? Would these bones live? No estoy hablando de cuerpos muertos. I'm not speaking of dead bodies. Estoy hablando de huesos secos. I'm speaking of dry bones. El mismo Dios The same que God puede resucitar un cuerpo muerto that can resurrect a dead body es el mismo Dios que puede resucitar huesos is the secos. same God that can resurrect dry bones. Para Él no hay nada imposible. For him, there's nothing impossible. Pero lo primero que Dios trabaja con el profeta But the first thing God works with the prophet es preguntándole, is asking him, ¿vivirán estos huesos? will these dry bones live? ¿Qué contestó el profeta? What did the prophet answer? Yo creo que fue sabio. I believe he was wise. A veces he escuchado Many times I've que el heard profeta no tenía fe. that the prophet had no Yo faith. creo que el profeta lo que tenía era sabiduría. I think that what the prophet has was El wisdom. profeta dijo, The prophet said, tú lo sabes. you know it. Ante mi peor situación, Before my worst situation, tú eres el que sabes todo. you are the one that knows everything. Ante mi peor momento, Before my worst moment, dejo en las manos del que sabe. I leave in the hands of he who knows. Porque hay caminos sin salida, Because there are ways with no exit. pero Él conoce la salida. But he knows the exit. Y según lo que yo he visto en mi vida, And according to what I've seen in my la life, solución es más fácil de lo que tú the piensas. solution is more easy than what you think. El profeta dijo, The prophet said, Señor, Lord, tú lo sabes. you know it. Y Dios le contestó, And God answered, profetiza a prophesy estos huesos to these bones y dile, huesos secos, and tell them dry bones comiencen a tomar vida. start taking life. Es tan interesante It's so que interesting hueso con hueso se comenzó a that unir. bones with bones started to unite. ¿Era una visión? It was a vision. Sí, era una visión, Yes, it was a vision. pero era también la condición del pueblo. But it was also the condition of the people. Dios no lo llevó a un cementerio. God didn't take him to a cemetery. No era un cementerio. It wasn't a cemetery. Era el lugar donde el pueblo peleaba. It was a place where the people fought. Peleando habían perdido la batalla. Fighting, they lost the war. Aparentemente Apparently, todo estaba perdido. everything was lost. Pero Dios sabe hacer ciertas movidas. But God knows how to do Y certain cuando moves. aparentemente está And perdido, when apparently it's lost, Él hace que hueso con hueso se He una. does that. Bone with bone unites. Yo no sé cuál es tu situación, I don't know what your situation pero is, yo te aseguro but I can assure you que es más pequeña que huesos that it's secos. more small than dry Yo te bones. aseguro I assure you que no es tan grande como that lo it's que vio not el as big profeta. as what the prophet saw. Yo creo en este Dios, I believe in this God, este Dios que te levanta this God that raises you. y después que pensabas perder, And after you thought you were going to lose, algo se grita, something yells, jaque mate, checkmate, es tu victoria. is your victory. Pensabas haber perdido, You thought you lost, pero yo te declaro más que but I victorioso en el declare nombre you de more than Jesús. victory in Jesus' name. El Espíritu The sopló, Holy Spirit blew. el Espíritu le dio vida. The Holy Spirit gave life. El segundo consejo, Second advice, no dejes de creer en las promesas. don't stop believing in the promises. Recordaba la historia de Jacob. I remember the story of Jacob. Jacob le hicieron creer They made Jacob believe que su hijo estaba muerto, that his child was dead, que el hijo de la promesa ya no iba a volver, that the promised child wasn't going to que continue, no lo iba a abrazar, that he wasn't going to hug que him, no lo iba a that disfrutar. he wasn't going to enjoy him. Los mismos hermanos de José The same brothers of Joseph, hicieron creer they made him believe que este estaba muerto. that he was dead. Jacob lloró,
Jacob cried. ¿Sabes cuántos años? Do you know how many years? ¿Sabes cuántos años? Do you know how many years? 20 años. 20 years. 20 años. 20 years. El enemigo le hizo creer que su The promesa enemy estaba muerta. Made him believe that his promise was dead. Yo no sé cuántos años han pasado. I don't know how many years have No passed. sé cuántos años has vivido sin la promesa. I don't know how many years you've lived without the Pero promise. ya está sucediendo. But it's already happening. Tu promesa no está Your muerta. promise is not dead. Está en alguna parte de la tierra y pronto It's te va a somewhere encontrar. in the world, and you're going to find it. Qué interesante. How interesting. Porque fueron 20 años Because it was 20 years con tristeza. with sadness. Pero Jacob But Jacob, de momento vio at a moment, he que el saw cielo hizo unas cuantas movidas that heaven made a couple movements, y le llegó una buena noticia. and good news came to him. Una noticia que cambió la historia. News that changed the story. Le dijeron They told him que su promesa that his no promise estaba muerta. wasn't dead. José estaba vivo. Joseph was Pero no alive. solo eso. But not only that, Yo me imagino I can que si imagine hubiese sido puertorriqueño that if he would have been Puerto Rican, el que le dio la noticia, the one that gave him the news, hubiese dicho, he would have said, ¿estás listo? are you ready? Jacob, ¿estás listo Jacob, are you para ready escuchar to hear lo que te vengo a decir? what I'm here to tell you? Siéntate, Jacob, Sit down, Jacob, porque lo que viene es fuerte. because what is coming is strong. Yo no sé tú, I don't know you, pero algo a mí me ha pasado en medio de los procesos. but something has happened to me in the middle of He the process. tenido que batallar I've had to battle con la expectativa de lo malo. with the expectations of the wrong. Te explico. I'm A explaining. veces hemos tenido una mala noticia tras otra mala noticia. Sometimes we've had bad news after bad Y news. después que termina una mala noticia, viene otra mala And after noticia. the bad news ends, another one comes. A tal extremo To such que extreme me llegó a pasar that it happened to me. cada vez que escuchaba el teléfono. Every time I heard the phone, No lo quería contestar. I didn't want to answer it. No sabía quién era. I didn't know who it was. No sabía para qué era. I didn't know what it was for. Pero tenía miedo But I was scared de recibir otra mala noticia. to receive another bad Y news. tuve que batallar con eso. And I had to battle with that. El Señor The Lord me enseñó taught me que para mí that for me, ya no va a existir malas noticias. no more bad news is going to exist. No porque todo sea perfecto, Not because everything is perfect, sino porque Él me ha prometido. but because He has promised me. Él me ha prometido He has promised que me Él va a cuidar de mí, that He's going to care for va a me. cuidar de He's ti going to care for y you. que aún las cosas más malas van a obrar para tu And that bien. even the worst things are going to work in your favor. José Joseph estaba vivo, was alive, pero Jacob no lo sabía. but Jacob didn't know it. Jacob, Jacob, siéntate. sit. Te tengo una noticia. I have news. Yo si fuera Jacob preguntaría, If I was Jacob, I would ¿es ask, buena is it good o es mala? or is it bad? Es buena. It's good. A veces, cuando has Sometimes, pasado 20 años llorando, when you have gone 20 years crying, 10 años, 10 years, 4 años, 4 years, 3 años, 3 years, ya no sabes you already qué don't tan know buena puede ser. how good it can be. Pero le dicen, But they say, Jacob, Jacob, José está vivo. Joseph is alive. Espérate, Wait, esto no acaba. this doesn't finish. Es un hombre próspero. He's a prosperous man. Pero te tengo más, But I have Jacob. more, Jacob. Vive en la nación más próspera del momento. He lives in the most prosperous Pero nation in the esto moment. no acaba, Jacob. But it doesn't finish here, Él Jacob. es el administrador de esta He nación. is the administrator of this nation. Y Dios me dijo, And God told me, prepárate, prepare yourself. porque te llegará una noticia Because news are going to come to muy you. buena. Very Y good. cuando todavía estés riendo, And when you're still laughing, llegará otra, another one will y come. otra, And another one. y otra, And another one. y otra. And another one. Porque soy el Dios que Because restituye. I am the God that restitutes. Soy el Dios que cambia historia. I am the God that changes No stories. dejes de creer en la promesa. Don't stop believing in the promise. Oh, allí es donde uno grita, That's where you scream, jaque mate. checkmate. Pensaba que estaba You muerto, thought I was dead, pero está vivo. but he's alive. Mientras yo estaba llorando, While I was crying, Dios estaba trabajando. God was working. Mientras yo pensaba While I thought que ya no lo iba a volver a that I abrazar, wasn't going to hug him again, Dios estaba creando un gran hombre God was creating a grand para man gobernar una nación entera. to govern a whole nation. Es algo gratificante It's something gratifying
ver a mi nieto, to see my a grandchild, mi hija, my daughter, adorar a Dios, worshiping God, exaltarle. exalting Him. Un día no estaba One day they weren't, y ese día lloraba, and that day I cried. pero el día But the day que llegó la buena noticia, that the good news came, yo supe I knew que de aquí en adelante that from here on out, solo iba a disfrutar las buenas I noticias was del only going to Dios enjoy the good news from God, Todopoderoso. all powerful. Cuando llegué When I came a Carolina del Sur, to South Carolina, mi hijo me entregó una placa my son gave me a plaque que decía mi nombre y el nombre de su mamá, that said my name and his mom's name, dándonos gracias giving us thanks por ser el padre que somos, for being the parents that we are, dándonos gracias thanking us por todo lo que le hemos aconsejado. for everything we had counseled Y them. no hubo un día, And there wasn't es a más, day, que un día, 2 horas, 2 hours, que él se acercara a mí that he would come to me y me decía, papi, and would say, Dad, sabes que te amo do you know that I love you y que estoy muy orgulloso de ti, and that I'm very proud que of eres you, un buen padre. that you're a good dad. Gracias por todo. Thank you for Y everything. volví a repetirlo. And he kept repeating it. Y me dijo, And he said, no todos tienen un padre. not everyone has a En el dad. momento que teníamos que estar esperando In the moment that we had to wait en medio del bosque, in the middle of the field, empezábamos a hablar nuestras historias. we started talking our stories. Y me di cuenta And I noticed que mi historia that my ha story sido buena, has been good. que puedo tener un padre That I can have a y dad una familia and a family que me ama that loves y que me ora por mí. and prays for me. Yo solo quiero decirte, I only want to tell you, en un momento dado de tu vida, in a moment in your life, te has preguntado, you have asked yourself, ¿seré que soy un buen padre? am I a good parent? ¿Seré que lo regañé de la mejor manera? Did I yell at him in the right way? ¿Seré que fui muy fuerte? I was too strong? Tal vez fui muy suave. Maybe I was too ¿No te ha soft? pasado? Hasn't happened to Tal you? vez desde que son pequeños Since they're little, te preguntaste you asked si lo yourself habías hecho bien. if you've done it right. Prepárate, Prepare yourself. porque llega el día de la Because restitución, the day of restitution donde los comes, hijos te dicen, where the children will tell gracias you, mamá, thank you, Mom. gracias papá, Thank you, Dad. porque aunque no lo entendía Because even todo, though I didn't understand it, gracias a ti estoy thanks to aquí. you that I'm here. Tercero y último consejo, Third and last advice, no tengas miedo don't be scared de las amenazas del enemigo. of the threats of the enemy. Fue lo que tuve que aprender It's what I had to learn cuando sonaba mi teléfono. when my phone would ring. Era un trauma. It was a trauma. Ninguno de ustedes tal vez se dio cuenta. None of you probably noticed. Ni tan siquiera tal vez mi esposa ni mi familia se dio Not cuenta. even my wife or my family Porque noticed. nosotros los hombres Because us men, somos somos buenos we're good para aparentar que todo está bien. to appear that everything is right. Nos crearon así. They raised us that way. Aunque nos duela, Even though it hurts no us, duele. it doesn't hurt. Aunque ya en el cuarto, Even though you yell in the ay room, Dios mío, cómo me duele. how much it hurts. Nos crearon para tener esa imagen. They created us to have that image A tal extremo to such extreme que en la graduación that at the graduation, yo quería llorar, I wanted to cry, pero me secaba las lágrimas. but I would dry my tears. Porque así nos crearon. Because that's how they created ¿Quién nos us. creó así? Who created Dios us that nos way? creó así. God created us No es that way. orgullo, It's not pride. es tu forma de ser It's your way of being para poder sostener las manos de otros. to be able to sustain the hands of others. Mientras yo cargaba a mi nieto en mi brazo While I carried my grandson in my hands y caminaba hacia la graduación, and I walked towards the graduation, el tipo ya pesa, he's already heavy. son más de 30 libras. So more than 30 pounds. Y yo voy para los 41 aunque estoy joven. And I'm going to 41 even though I'm young. Así que, y nada más pensaba, And I only thought, este tipo cada día pesa más. every day this kid is Hasta heavier. pensé no darle almuerzo. I even Estoy thought bromeando, not to give him lunch. Pero Dios me habló. But God spoke to Y me. me dijo, And he said, Ese es tu trabajo. that's your job. Llevar tu familia en tus To hombros. take your family in your No arms. tengas miedo de las amenazas. Don't be scared of the threats. Continúa. Continue. Continúa. Continue. Continúa. Continue. Continúa. Continue. Mamá, Mom, cada vez que oras, every time you estás pray, llevando a tu familia en tus you're taking hombros. your family in your Ese es arms. tu trabajo. That's your Continúa. continue. Continúa. Continue. No le tengas miedo Don't be scared a las amenazas del enemigo. to the threats of the enemy. Recuerdo al profeta Eliseo I remember the prophet Elijah, y escogí 3 profetas and I took 3 prophets porque la palabra de hoy es profética para tu vida. because the word is prophetic for your life. Este Eliseo
This Elijah estaba delante de todos los enemigos. was before all the enemies. La Biblia dice The Bible que says estaba rodeado de los enemigos. that he was surrounded by enemies, Estaba en jaque. that he was in check. Aparentemente Apparently, no había por dónde salir. there wasn't no exit. Lo que me gusta de Eliseo, What I love of que Elijah él sabía is that he knew que todo no había terminado. that everything wasn't over. Él sabía He knew que más eran los que estaban con él that more were with him que los que estaban en su contra. than those that were against Yo him. vengo a decirle a alguien hoy, I'm here to tell someone son today, más los que están a favor there are tuyo more that in your que los favor que están en tu than contra. those that are No le against you. tengas miedo Don't be scared a las amenazas del to enemigo. the threats of the enemy. En los últimos años, In the last years, yo sé lo que son las amenazas del enemigo. I know what are the threats of the enemy. Pero las cartas But the cards, no las he tomado para mí. I haven't taken them for me. Las he llevado a Dios. I take them to Las God. amenazas The threats, las he llevado a Dios. I have taken them to Y he God. aprendido una cosa. And I've learned one thing. Una cosa. One thing. No tendré miedo I will not have de fear ningún hombre. of any Y man. no tendré miedo And I will have no ni del fear, mismo diablo. not even of the same Porque el devil. Dios que anda conmigo Because the Lord that es works más with grande me del Dios del is mundo. greater than the one in the world. Alguien tiene que decir, Someone has to say, no tendré miedo I will not be a scared la amenaza de una to enfermedad. the threats of sickness. Me pueden decir They can tell que me no hay sanidad, that there's no healing. pero yo creo en Jehová But I Rafa, believe in Jehovah Rapha, el Dios que the sana, God who heals, el médico por the excelencia. medic of excellence. Eliseo, Elisha, cuando se encontró rodeado, when he was surrounded, tenía uno de esos discípulos he had one of those disciples que en vez de decir algo bueno dice algo malo. that instead of saying something good, he says something bad. Todos hemos tenido un discípulo así We've all had a disciple like que that. le dice estamos fregados, chicos. Si fuera cubano, ¿verdad? Ya aquí no hay escapatoria. There's no escape. Eliseo dijo, Elijah said, Señor, Lord, oró. he ¿Qué prayed. hizo? What did he do? Oró. He prayed. Hay cosas There are things que ya tú estás viendo, that you already see, pero vas a orar but you're going to pray para que tus hijos lo vean, so that your children can para see que it, tu familia lo so vea. that your family can Yo no see sé it. tú, I don't know you, pero alguien tiene que levantar el clamor al cielo but someone has to raise the y claim to heaven decir, and Señor, say, Lord, abre los open ojos the eyes para que puedan ver. so that they can see. ¿Que puedan ver qué? That they can see what? Que son más los que están con That nosotros. there's a more that are with me. Eliseo dijo, Elijah te said, ruego Jehová I claim to you, Lord, que abra los ojos para que vea. to open the eyes so they can see. Entonces Dios abrió los ojos Then God opened the eyes, y aquel discípulo vio and that disciple saw un monte a que mountain estaba lleno that was full, de gente de a caballo, un ejército, a whole army, un ejército de carros de fuego. an army of chariots of fire. Hay veces que has tenido miedo, There are times that you've been scared, pero no te has dado cuenta but you haven't noticed que hay un ejército de caballos de that there's an fuego. army of horses, of Hay chariots un of fire. ejército There's an army que te está cuidando. that is taking care Por of you. eso el salmista That's why the lo psalmist declara fácilmente. declares it Me easily. voy a acostar, I'm gonna me lay, voy a levantar en I'm gonna paz. raise in peace. Caerán 1000, Many might pueden fall, venir 10,000, 10,000 might pero fall, contra mí no van a but poder. against me they're not gonna be Hay able un to. ejército de fuego a mi There's an favor. army of fire in my favor. Yo sé que tú no lo puedes ver, I know that you can't see it, pero si oras a Dios, but if you pray to God, lo vas a poder ver. you're gonna be able to see it. Una vez, One time, una bruja a witch le regaló unos juguetes a mis hijos. gifted some toys to my children. Era un día después de Halloween. It was the day after Halloween. Mis hijos peleaban por esos juguetes. My children fought for those toys. El de mi hijo era un perrito. My son was a dog. El de mi hija creo que era un muñeco. My daughter, I think it was a doll. Y peleaban. And they would fight. Ese día cambió todo. That day, everything changed. Había un trabajo de brujería dentro de esos muñecos. There was a work of witchcraft in those toys. Y qué interesante, And how interesting, porque por poco tenemos un accidente ese día. because we almost had an accident that day. Cuando fuimos al Family Video a buscar películas, When we went to Family Video to get movies,
Los jóvenes tal vez no saben qué es eso, pero había un lugar donde uno iba y alquilaba. The youth don't know what that is, but that's where you would go to rent. Esas cosas son las que uno extraña, ¿verdad? That's what some of us miss. Se tardaba más buscando la película que la misma película. It was longer finding the movie than the own movie. Había una pelea entre mis hijos. There was a fight with my children. Es normal que unos hermanos peleen, It's normal that children fight, sí, pero no diabólicamente. but not diabolically. En la casa, In the home, peleando. they fight. De momento, At a mi moment, esposa y yo my wife and ya I, no queríamos estar juntos. we didn't want to be together anymore. Ella en su cuarto Her in her room y yo en la sala. and me in the living room. El mismo día, The same day, el Señor me abrió los ojos. the Lord opened my eyes. Algo está pasando. Something is going on. Y de momento escuché una voz audible en mi corazón And at a moment, I heard an audible voice in my que me heart dijo: that told me, los muñecos. the toys. Y yo le dije: ¿qué pasa con los muñecos? And I said, what's wrong with the toys? Yo hablé en voz alta, I spoke in a loud pero voice, yo lo escuchaba aquí como si fuera en voz but alta. I heard it in my heart and if it was loud. Y empecé a buscar los muñecos. And I started looking for the toys. Y el Señor vuelve y me habla. And the Lord talks to Y el me again. Espíritu me dice: And the la Spirit bruja. tells me, the witch. Y me vino a mi pensamiento esa mujer. And to my thoughts came that woman. Empecé a buscar y no los I encontraba. started looking and I couldn't find Mi them. hija se había dormido con ellos debajo. My daughter has slept with them under her. Eran niños. They were children. El poder de Dios The power of God es mucho más grande que el poder del enemigo. is greater than the power of the enemy. Pero tienes que entender But you have to understand que si tú mismo le abres la puerta, that if you yourself open the door, Él va a poder He's destruirte. going to be able to destroy Pero you. si tú le cierras la But puerta, if you close the door, Él jamás destruirá tu familia. He will never destroy your No family. recibas cualquier cosa de cualquier persona. Don't receive just anything from anyone. Y sobre todas las cosas, And over all things, mantén tus ojos abiertos. maintain your eyes La open. oración te mantiene los ojos abiertos. Prayer maintains your eyes open. La oración te mantiene firme Prayer maintains you firm contra las amenazas del enemigo. against the threats of the enemy. Saqué los muñecos I took out the y toys, cuando los iba a botar, and when I was going to throw them away, el Señor me dijo: ábrelos. the Lord said, open them. Abre el primero. I opened the first Ese one. no es, It wasn't that es el one. otro. It's the other one. Traté de romperle las patas I tried to break the legs, y escucho a Dios decirme: and I hear the Lord tell me, quítale la cabeza. take off the head. Le quité la cabeza I took the head porque out la brujería era para la cabeza. because the witchcraft was for Y the en head. ese momento, And in that cuando moment, le quito la when cabeza, I took the head off, había un trabajo de brujería there was a witchcraft work in dentro it, de ese muñeco. inside that Yo doll. lo pude percibir. I was able to perceive it. Percibí cómo los demonios me rodeaban. I perceived that the demons were surrounding El me. mundo espiritual es The real. spiritual world is real. El mundo espiritual comenzó a The rodearme. spiritual world started surrounding me. Pero algo vino sobre mí. But something came over me. El espíritu de Dios. The Spirit of God. Ese espíritu que está por encima de todos los demás That espíritus. Spirit that's over all other spirits. Y ese Espíritu Santo And that Holy Spirit vino sobre mí came over me como vino con David cuando estaba delante de Goliat. as he came with David when he was in front of Usted va a Goliath. creer que su pastor está loco, You're going to believe your pastor's pero crazy. la gente del Espíritu But the people of the Spirit entenderá que esto es más real de lo que estás viendo. will understand that this is more real than what En you're ese seeing. preciso momento In that precise se moment, me metió un coraje. I was so angry. Estaba un coraje santo It was a holy anger por defender a mis to hijos. defend my children. Y empecé a gritar en aquel parque. And I started yelling in that park. Le dije: Satanás, I said, Satan, tú eres un cobarde. you're a coward. ¿Por qué te metes con mis hijos? Why do you get with my children? Métete conmigo. Get with me. ¿Por qué eres tan cobarde? Why are you such a Lo coward? reprendí en el nombre de Jesús. I rebuked him in the name of Cuando Jesus. terminé esa experiencia, When I finished that experience, llegué a mi casa I went to my y home me dio un ataque de nervios. and an attack of nerves came over me. Todo había pasado, Everything had happened, pero mi cuerpo no lo analizaba. but my body didn't Y analyze empecé a it. temblar. And I started to shake. Mi esposa tuvo que llamar a mi pastor My wife had to call my para que pastor orara por mí. to pray for me. Sentía que me estaba dando una convulsión. I felt like I was having a Había convulsion. vivido algo real. I had lived something real. Pero algo te aseguro, But something I can desde assure ese día en you, adelante, that from day that no le tengo miedo al diablo ni I'm a sus not scared demonios. of the devil and his demons. El Señor me The enseñó Lord taught me que más grande es el que está con nosotros that greater is he that is que in me aquel que está en el mundo. than he that is in the world.
world. Es por eso It's because of that que cuando fui a las misiones de that when I Honduras, went to the missions of Honduras, la primera misión the first era mission un niño. was a child. Me dijeron, They told me, eres muy joven en el pastorado. you're too young in the pastoral. Tienes que pedir confirmación. You have to ask for confirmation. Porque si vas allá Because if you go over there y te mueres, and you die, ¿qué va a pasar? what's going to happen? Yo leí en la Biblia I read in the Bible que ningún misionero that no missionary le tuvo miedo a la muerte. was scared of death. En esa iglesia de Winston-Salem In that church of vi Winston-Salem, la muerte cara a cara. I saw death face to face Cuando la pistola estaba en mi cabeza, when the gun was at my head. Dios me ha llevado God has taken me delante de los poderes grandes de las tinieblas before the greater powers of the darkness para que yo sepa so that I can y know esté seguro and be sure que Él sigue siendo el grande. that He still is greater. No le tengo miedo a la muerte. I'm not scared of death. Y el día en que no me veas en esta tarima, And the day that you don't see me on no this piensen stage, que estoy muerto. don't think I'm dead. Solo me mudé a un lugar mejor. I just moved to a greater place. Alguien diga aleluya. Someone say hallelujah. Romanos capítulo 8, Romans 8, versículo 37. verse 37. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel. Verso 38, por lo cual estoy seguro, dígalo conmigo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni el presente, ni lo porvenir. Dígalo conmigo, nada me separará del amor de Cristo. Before in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. Déjame último versículo. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en quién, en Cristo. Yo te voy a asegurar algo, madre que estás aquí. I'm going to assure you mothers that are here, Si estás en Cristo, if you're in Christ, si el Espíritu de Dios está en ti, if the Spirit of God is in you, te tengo una buena noticia. I have good news for you. Tus días mejores están por llegar. Your better days are coming. Tú no sabes dónde Dios te llevará, You don't know where God will take you, pero Dios te llevará a lugares altos. but God will take you to high places. No tendrás miedo de las tinieblas. You won't be scared of darkness. Vamos a orar, Let's pray, porque tus oraciones because your prayers van a hacer huir a miles y millones. are going to make many few. Madre que estás aquí, Mother that are here. algunas veces nos enseñaron Many times they taught us que simplemente éramos amas de casa. that simply we were housemaids. Eso dijo el mundo. That's what the world said. Eres mucho más que eso. You're more than that. Tienes un ministerio, You have a ministry. el ministerio de llevar profetas The ministry to take a las prophets naciones, to the nation. el ministerio de levantar The evangelistas. ministry to raise evangelists. Yo no sé I don't know si tus hijos serán doctores. if your children will be Lo que doctors. yo sí sé What I do know que serán evangelistas, doctores. is that they'll be evangelists. No sé si doctors. serán deportistas, I don't know if they'll be sports pero serán sailors, pastores deportistas. but they'll be pastors of Porque sports donde quiera que Dios los lleve, because wherever God takes them, a través de tus oraciones, through your prayers, se abrirán los ojos the eyes will open y van a conquistar. and they're going to conquer. Yo vengo a profetizar, te van a conquistar. I'm here to prophesy they're going to El conquer. Dios de Ezequiel, The God of el Ezekiel, Dios de Jacob the God of y el Jacob, Dios de Eliseo and the God of Elijah también es el Dios tuyo. is also your God. Vamos, ponte de pie y grita aleluya. Stand on your feet and yell hallelujah. Remana mayelere brena mayelere brena mayelere. Y criana mauro briana mayelere briana mayelere mayelere. Rina mauro brosere. Yo percibo en mi espíritu I perceive in my spirit que alguien necesita rendir su corazón. that someone needs to surrender their heart. Alguien que ha estado perdiendo el juego, Someone that has been losing the game, que ha estado en jaque that have been in check en su matrimonio, in their marriage, en su finanza. in their finances. El enemigo te ha puesto entre la espada y la pared. The enemy has put you between the sword and the wall. De hecho, veo a alguien que se enoja fácilmente. In fact, I see someone that angers No. easily. No es un enojo normal. It's not a normal anger.
Alguien que no puede estar mucho tiempo sin enojarse. is someone that can't be too long being angry. Y eso proviene del pasado. And that comes from the past. Hay algo que no has perdonado. There's something you haven't forgiven. Tal vez hay algo que no has superado. Maybe there's something you haven't been able to overcome. Necesitas entregar tu corazón a You need Jesús to give your heart to Jesus y dile: Señor, en esta área de mi vida, and say, Lord, in this area of my life, tómala, take it, tómala, take it, porque quiero ganar el juego de la vida. because I want to win the game of life. Quiero poder gritar I want to be able to yell lo que tú gritaste en la cruz. what you yelled on the cross. Consumado es, Consumed it ya is. está hecho. It's done. Jaque mate. Checkmate. Voy a pelear a favor de los I'm going to míos. fight in favor of mine. Señor, Lord, hazlo, do it. hazlo. Do it. Allí con tus manos levantadas, di conmigo: Señor There with Jesús, your hands raised, say, Lord Jesus, he escuchado tu palabra, I have heard your word. la he creído I have believed it. y te pido And I ask you que guíes mis pasos. that you guide my steps. De ahora en adelante From today on, pondré en tus manos I will put in your hands toda mi vida, all my life para que guíes mis pasos, so that you may guide my steps, para que seas tú, so that it may be you, porque tú eres el que sabes. because you're the one who knows. Señor, Lord, no dejaré de creer I will not stop believing en las promesas. in the promises. Hoy sé I know now que cosas mayores that major things tienes para mi vida. you have for me. Y hoy decreto And I decree que jamás that never tendré miedo will I be a scared las amenazas del enemigo. to the threats of the enemy. Conquistaré I will conquer y no tendré miedo. and I will not be scared. Y aun cuando el miedo toque la puerta, And even when fear knocks on my door, no le abriré, I will not open porque it, mi corazón because in my te heart pertenece a ti. belongs to you. Señor, Lord, pongo en tus I manos put in your hands mi vida, my life, mi casa, my home, mis hijos, my children, los hijos de mis the hijos children of my y children, los hijos de los hijos de mis and hijos. the children of the children of my En children. el nombre de In Jesús, Jesus' name, hoy declaro I y declare profetizo: and I prophesy, jaque mate, checkmate, mía es la victoria. mine is victory. En el nombre de In Jesús. Jesus' name, Vamos, denle el aplauso al let's give the Rey. applause to the King. Vamos, dáselo fuerte, fuerte, fuerte. Give it to Si him Dios te strong. habló, If apláudele. God spoke to you, clap. Si Dios te habló, dale un grito de If júbilo. God spoke to you, shout. Si jubilee. Dios te habló, grita If aleluya. God